Tiene la palabra el senador Juan Pablo Gallo. Gracias, señora vicepresidenta. Señor ministro, en todo un enigma se me han convertido los 12.1 billones de pesos aforado en el rubro de otros recursos de capital, al que hace mención en el anexo en la página 54. En un pequeño párrafo solamente nos hablan de 12.1 billones de pesos. Y al respecto solamente conocemos dos aspectos. Lo primero, que corresponde a necesidades de financiamiento restantes del presupuesto para el año 2023. Y lo segundo, que tenemos 18 meses para conseguirlo. Me recuerda a la famosa cuenta ajuste al peso que se utiliza en los estados financieros cuando no se logra encontrar el sobrante o el faltante y se utiliza para redondear. Pero aquí tenemos que redondear 12.1 billones de pesos. Más preocupante aún, señor ministro, fueron las declaraciones recientemente hechas por la Comisión Autónoma de Regla Fiscal y que usted incluso nos acaba de ajustar ese valor de 34 billones de pesos. Usted nos acaba de mencionar 37 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y digo que nos preocupa porque si hay alguna variable que tiene peso en el común de la gente es precisamente el precio de los combustibles. Cálculos del Ministerio de Hacienda estima que por cada 1.000 pesos que se incremente el valor del combustible, la inflación sube en 0.65. En otras palabras, señor ministro, si no existiera el fondo, estaríamos hablando para este año de un incremento en la inflación de 3.9, para que los senadores entiendan, es más o menos la que se registró en el año 2019. Si hay un tema social, pero así social, importante, si hay un impuesto, y se podría llamar de esa manera, que afecta a la gente del común, ese es la inflación. Y nosotros, y este gobierno, y seguramente también los siguientes, tendrán que cuidar de que las personas puedan acceder de manera correcta o de la mejor manera a una canasta adecuada de bienes y servicios. En época preelectoral, muy cerca de las elecciones, algunos medios de comunicación, como el periódico El Colombiano, La Silla Vacía y algunos otros manifestaron una cifra que a todos nos llamó la atención. 139.5 billones era el estimado total de las propuestas o parte de las propuestas de campaña del entonces candidato, hoy presidente Gustavo Petro. 139 billones. En el programa de gobierno, señor ministro, Colombia potencia mundial, en la página 43 nos deja saber un poquito acerca de esa proporción. Dice así, abro comillas, se aumentará el espacio fiscal del país en cerca de 5.5 puntos porcentuales del PIB anual, lo que significa para el PIB del año 2022 en 74.8 billones de pesos. Y hablo de este aspecto en particular haciendo alusión a lo que dice el programa de gobierno, que costaría parte de las propuestas del gobierno nacional. En declaraciones de mayo, creo, antes de elecciones, el señor presidente Gustavo Petro habló de 50 billones de pesos, pero además dijo que con ello se utilizaría no solamente para gasto nuevo, sino para cubrir un déficit. Déficit, señor ministro, que este año supera los 75.6 billones de pesos. Senador Bolívar, las dificultades que afronta el gobierno nacional no solamente pasan, no son explicadas por el despilfarro, si es que lo hubiera, en los últimos días o meses del gobierno saliente. Tenemos un problema de índole estructural, obviamente exacerbado, terrible por la situación de la pandemia, pero hoy tenemos que responderle al pueblo colombiano cómo hacemos para cumplir con el presupuesto. ¿Cómo hacemos para mantener la sostenibilidad fiscal? Cumplir la regla fiscal y al mismo tiempo la promesa de la expansión de la inversión social, que o bien está tasado en más de 50 billones o hasta en 139.5 billones que vale las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. Por allí es que tiene que pasar nuestras angustias y por allí tiene que pasar todo nuestro esfuerzo.
De manera, señor ministro, que yo solamente tengo una sola pregunta. ¿De dónde va a salir la plata? Tiene la palabra